que son respectivamente el espesor de la superficie de ruedo, el espesor de la base y el de la subbase, siempre dentro del diseño empírico para pavimentos flexibles, ¿verdad? No hemos salido de aquí, no hemos salido de aquí. Si nos va bien en esta semana, la próxima, la idea es que ya veamos diseño de pavimentos rígidos. Y ya habremos cerrado, digámoslo así, con la materia suficiente y necesaria para la entrega del proyecto y se podría dar en semana 10 perfectamente. Aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Este es el esquema que vamos a seguir. Entonces, SN1 va a ser el número estructural de la superficie REO. SN sub 2 va a ser el número estructural de la capa de base. Y el SN sub 3 va a ser el número estructural de la subbase. Y lo importante también para nosotros es el módulo de resiliencia, no solo de la subrasante, sino de los otros materiales granulares y el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica. Esas son la información que vamos a requerir, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo cómo la vamos a ir obteniendo. Con respecto a la ecuación general, dice que Sn, ¿verdad? Que es el número estructural general de todo el paquete, de todo el sándwich, por llamarlo de alguna forma, es igual a A sub 1 por D sub 1 más A sub 2 por M sub 2, D sub 2, más A sub 3 por M sub 3 por D sub 3, donde el A sub 1, 2 y 3 son coeficientes estructurales o de capa de la superficie, de rodadura, base y subbase respectivamente. Es que aquí es importante el orden de la simbología de las variables, ¿verdad? Para no perdernos. Es muy sencillo, realmente no tiene nada de complejo, son a excepción de la ecuación muy grande, las otras van a ser fórmulas muy simples, muy pequeñas, aritméticamente sumas, divisiones, restas. M sub 2 y M sub 3 son los coeficientes de drenaje para la base y subbase respectivamente. Permítame un minutito, nada más para ir a traer agua porque no me la trae. Les decía que M sub 2 y sub 3 son los coeficientes de drenaje que ya vimos, ¿verdad? La semana pasada también, de la base y la subbase respectivamente, y D sub 1, D 2 y D sub 3 son los espesores de capa en pulgadas, ¿verdad? En este caso, para la capa de rodadura, base, subbase respectivamente. Entonces, capa de rodadura, superficie de ruedo, se le llama a la capa de mezcla asfáltica en este caso, ¿verdad? Base, ¿verdad? Ya sabemos qué es la base, que es la siguiente capa que tenemos hacia abajo, y la subbase, también sabemos qué es la subbase, y ya también sabemos qué es la subrasante, qué se le llama subrasante y cuáles son sus características. Creo que esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero igual hagamos el repaso. Habíamos dicho que para calcular D1, el espesor 1, vamos a usar el SN sub 1, que es el referente a la capa de ruedo, sobre el A sub 1, que es el coeficiente estructural de la superficie de ruedo también, ¿verdad? Entonces, SN1 sobre A sub 1 es igual a D1, ¿verdad? El valor calculado. Dijimos que íbamos a tener un D sub 1 asterisco, que es un valor mayor o igual al valor real, perdón, al valor calculado, y es el valor real a usar para seguir iterando en las ecuaciones. Y también dijimos que Aston 93 presenta espesores mínimos en función de los ejes equivalentes y sals, ¿verdad? Que están en esta tabla. Entonces, todo espesor, tanto de la capa asfáltica, la carpeta asfáltica, o de la base granular menor a los que están en esta tabla, se deben ajustar a la tabla, ¿verdad? Entonces, si yo tengo entre 150.000 y 500.000 ejes equivalentes y tengo un espesor de la capa de ruedo de 5 centímetros, lo debo ajustar a 6,5, ¿cierto? Si tengo un espesor de la base de 8 centímetros, lo voy a ajustar a 10 y así sucesivamente, así sucesivamente. Si tengo, normalmente no sucede, ¿verdad? Pero si tengo, por ejemplo, más de 7 millones de ejes equivalentes y tengo una superficie de ruedo menor a 10 centímetros, tengo que al menos usar 10, ¿verdad? Tanto a nivel de teórico aquí como a nivel del proyecto, ¿verdad? Del proyecto que ustedes tienen.
Pregunta, ahora pregunté que si tenían dudas, pero quiero ser más específico. ¿Cómo les ha ido con los materiales? ¿Cómo les ha ido obteniendo los materiales y la información de los materiales, características mecánicas para diseño? ¿Cómo les ha ido con el levantamiento del sitio? Recuerden que es entregable es de un 25%, creo, más, si no me equivoco. Entonces, para que no lo tomemos a la ligera, ¿de acuerdo? Ok, A, D, M y SN están definidos como valores mínimos requeridos y el asterisco en D o SN indica o representa el valor asumido, el cual debe ser igual o mayor al valor requerido. Ya vamos a ver cómo vamos a usar el criterio ahí. Un criterio matemático, en realidad no es un tema de la guía, ¿verdad? Pero evidentemente ya cuando se hacen diseños mecánicos, pues esto no aplica tanto. Se adopta un espesor de sub 1 asterisco ligeramente mayor y el número estructural absorbido por esta capa será, ok, vamos a partir del D1 asterisco que asumimos, vamos a calcular un nuevo SN sub 1 con asterisco que va a ser producto de, obviamente, despejarlo de la ecuación que teníamos, ¿verdad? Porque D1 era SN1 sobre A1, entonces despejamos, lo pasamos al otro lado de la igualdad y multiplicamos el D1 nuevo que nosotros tenemos, que nosotros asumimos. Eso es para el espesor de 1. Aquí solamente estoy enunciando todo. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Para determinar el espesor mínimo de la base, se entra al nomograma. El nomograma es como un tipo de gráfico, ¿verdad? Del cual se derivan estas ecuaciones o estas fórmulas. Con el MR de la subbase. Recuerden que para calcular los SNs, ¿verdad? El 1, 2 y 3, usábamos el módulo de resiliencia de la capa que está por debajo de la que estamos calculando. Eso lo vimos la semana pasada. A ser absorbido por el concreto asfáltico y la base. Entonces, la ecuación 4, ¿verdad? Dice que D2 es igual a SN sub 2 menos SN sub 1. Sí, sobre A sub 2 por M sub 2. Este sería el resultado directo. El que nosotros asumimos va a ser ligeramente mayor o igual, ¿verdad? A el que nosotros, al calculado, ¿verdad? Y vamos a tener que el SN sub 2 asterisco va a ser el producto de A sub 2 por M sub 2 por D sub 2 asterisco. Por último, para la subbase vamos a tener esta ecuación, esta función, perdón, esta fórmula, que dice que el SN, el D3 va a ser igual al SN sub 3 menos SN sub 1 asterisco más SN sub 2 asterisco sobre A sub 3 por M sub 3. Y el SN sub 3, en este momento, cuando lo calculemos de la ecuación grande, lo vamos a igualar a SN. O sea, vamos a decir que es lo mismo, para después hacer una verificación. Ahora, vamos a devolvernos a obtener el SN sub 3 asterisco multiplicando A sub 3 por M sub 3 por D sub 3 ya con el asterisco y vamos a verificar y todos los SN 1, 2 y 3 con el asterisco deben ser mayores o iguales al SN en general que obtuve de aplicar la ecuación para la subbase. ¿Verdad? Ahora, ¿de dónde vienen los coeficientes de estructurales de CAP? Bueno, vienen de estos gráficos y su respectiva ecuación. Entonces, digamos, para el módulo de elasticidad en PSI del concreto asfáltico a 20 grados, A sub 1 es igual a 0,10184 por el logaritmo natural del el módulo de elasticidad menos 1,9547. Entonces, más o menos, si nosotros obtenemos aquí una medición, ¿verdad? Una medición visual en el gráfico, lo comparamos con el resultado, es levemente diferente, pero nosotros vamos a guiarnos por las ecuaciones. En realidad, aquí el gráfico es para explicar, ¿verdad?, de dónde viene la fórmula. Entonces, sustituimos el módulo de elasticidad de la capa asfáltica en la ecuación y eso nos da un coeficiente estructural de la capa.
Hay algunos nomogramas que relacionan o asocian los coeficientes estructurales, perdón, con algunas otras propiedades de la mezcla asfáltica, como la estabilidad Marshall, como el módulo de resiliencia, pero es solamente para efectos de conocimiento de ustedes, digamos, efectos de ilustrar que también por aquí se puede obtener. Ahora, el A sub 2, que es el coeficiente estructural de la base, lo obtenemos multiplicando punto 249 por el logaritmo del módulo de resiliencia. Aquí sí es el módulo de resiliencia propiamente del material, ¿verdad? Menos 0,977. Entonces sustituyo 30.000, ¿verdad? Que es el caso del gráfico, ¿verdad? Y esto me da 0,14, muy, bueno, igual al que aquí leímos aproximadamente, ¿verdad? Y la sub 3, que es el coeficiente estructural de la subbase, hay que aplicar esta ecuación. Sustituyo un módulo de resiliencia, 14.000, por ejemplo, y obtengo, bueno, algo parecido a lo que yo leí. Posiblemente, ya aquí es un tema de escala, ¿verdad? De medición de la persona, pero para eso tenemos la fórmula para que no nos engañe ahí con el gráfico. Cuando hablamos de bases estabilizadas, las bases estabilizadas y su coeficiente estructural está más asociado a la resistencia F'C a 7 días de la base estabilizada, y dependiendo de la resistencia, ¿verdad? Si está entre estas o si no se hace una interpolación lineal, podemos obtener el coeficiente estructural, ¿verdad? Para eso está esta tabla para los que tienen que pasarlo para diseño de pavimentos rígidos, que eso se quedó aquí. Como estamos hablando de base estabilizada, entonces se quedó ahí. Pero bueno, hay otras, eh, perdón, propiedades que se asocian con también el coeficiente estructural de la base estabilizada, por ejemplo, bueno, la resistencia, que ya lo vimos, y el módulo de rigidez del material. Pero evidentemente lo asociamos directamente con la resistencia, que es una propiedad mecánica mucho más sencilla de calcular, mucho más sencilla de obtener de forma directa. Ok, consultas. Estos métodos surgieron de un tema empírico y se hicieron con base en nomogramas. Nomogramas son lo que vamos a ver ahorita, es como un tipo de gráficos integrados. Vamos a ver una demostración. Vamos a resolver este ejercicio con una demostración gráfica. Sin embargo, a la hora el momento ya de ustedes de hacerlo, pues van a usar la ecuación, ¿verdad? La ecuación de Ashton larga y las otras fórmulas. O sea, por eso deben ir ya, así como programaron un poquito en Excel, aquella tablita, ¿verdad? Que era muy sencilla del tránsito. Así tienen que ir ya programando, digamos, estas formulillas para que lo automaticen, ¿verdad? El cálculo, que no es complicado. La que es más complicadilla es la fórmula grande, ¿verdad? Pero no es tampoco nada del otro mundo. Es nada más ahí saber llegar. Entonces, aquí están dados todas las variables, ¿verdad? Obviamente. Dice que la carretera es de 4 carriles, 2 por sentido, y el diseño es a 15 años. Tenemos el R, que es 95%, el S sub 0, ¿verdad? Que es la desviación estándar combinada, 0,35. El W18, los ejes equivalentes de diseño, 5 millones. El delta PSI, 2. Módulo de elasticidad de la capa asfáltica, 400.000 PSI. Módulo de resiliencia de la base, 30.000 PSI. De la subbase, 14.000. Y de la subrasante, 5.000 PSI. Y el M sub X de la base es 0,8 y 0,9 para la subbase. Entonces, este es el nomograma de Ashton 93, ¿verdad? Del cual les hablaba, del cual se generan, ¿verdad? Las fórmulas. Este es el que calcula el SN, ¿verdad? El número estructural. Entonces, este es el que, digamos, o lo que sustituye a esto es la ecuación larga, ecuación grande, ¿verdad? Pero si uno quisiera hacerlo de forma manual, ¿verdad? Manual, puede hacerlo, comprobarlo en el gráfico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de izquierda a derecha tenemos la confiabilidad R, la desviación estándar, estas líneas que se llaman líneas de quiebre o líneas de cambio de dirección, los ejes equivalentes aquí, el módulo de resiliencia del material que vamos a usar, ¿verdad? Ya dijimos que dependiendo del ESN que vamos a calcular, así vamos a usar el MR. Y en esta cuadrícula de aquí tenemos en este eje el número estructural y
estas curvas de acá representan el delta PSI, el cambio de índice de servicio en la carretera. Recuerden que todo eso viene dado por las tablas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, de izquierda a derecha, empezamos con la confiabilidad de 95. Recuerden que aquí hay ejes, recuerden no, si pueden verlo, si lo pueden ahí, aquí hay ejes que algunos son aritméticos, bueno, casi ninguno, y otros son logarítmicos, ¿verdad? Entonces, de aquí, tenemos que tener cuidadillo, ¿verdad? El 95 más o menos anda por aquí, entonces trazamos una línea que cruce por la confiabilidad y la desviación que es 0,35, entonces, tenemos 0,2, 0,25, perdón, sí, 0,25, 0,30 y 0,35 por aquí. Cruzamos la línea, donde esta línea intersecta esta otra de acá, trazamos otra que pase por los ejes equivalentes, ¿verdad? Entonces, como la información nos dice que son 5 millones, esto de aquí está en millones, ve aquí dice, en ejes equivalentes, en millones. Entonces pasa por 5, cruza esta otra línea y de aquí tiramos otra que va a pasar por el módulo de resiliencia de la base. ¿Por qué de la base? ¿Sacón? ¿Por qué de la base? López, Chacón López. Pero la verdad no tenía. Alguien que sepa por qué es el módulo de resiliencia de la base el que usamos y no el de la superficie de ruedo, que es la que estamos calculando. Lo dije hace como 10 por decir minutos y algo después sería, hace... ¿Ah? por decir algo sería no porque es la que te llamas grosor, digamos. No. Dijimos que el módulo de resiliencia que vamos a utilizar es el del material que está por debajo de la capa a la cual estamos calculando el número estructural, porque es el que lo absorbe, ¿cierto? No, claro que lo dijimos, lo hemos dicho varias veces. Pero bueno, ahora sí, digamos, creo que les va a quedar un poco más claro. Entonces vamos a usar el módulo de resiliencia del que está por debajo, que es la base, porque estamos calculando el SN1, ¿cierto? Entonces, una vez que llegamos acá, trazamos una horizontal que va a intersectar ¿qué? Va a intersectar la curva que representa el delta PSI. Obviamente, por ser estos métodos gráficos, y estamos nada más pues, haciendo como una comprobación, aquí la intersección para tirar la vertical es una maraña donde no se entiende muy bien, pero se supone que por ahí, digamos, anda el 2 que sube por aquí. Trazamos una vertical y más o menos leemos, ¿verdad? Esto, cuando digo más o menos, es porque es repito, un término, perdón, un método gráfico. Entonces, más o menos, si estos 2, 2,5 y estos 3, ahí podemos decir que están 2,75, el SN1, más o menos, ¿verdad? Por ahí. Listo, entonces ya tenemos el SN1. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos la ecuación. T1 es igual a 2,75, que es lo que acabamos de obtener, entre el coeficiente estructural que nosotros vamos a calcular con qué, con el módulo de elasticidad de la carpeta asfalto. Sustituimos en la ecuación que teníamos, ¿verdad?, dada para la 1 y nos da 0,42, perdón, bueno, no, como lo estamos haciendo gráficamente, vamos a usar el que gráficamente vamos a leer, ¿verdad? 0,43, lo ponemos acá. Y esto resulta, recuerden que el resultado es en pulgadas, ¿verdad? Entonces son 6,39 pulgadas. Eso es 6,39 por 2,54, más o menos son 16 centímetros, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros dijimos que vamos a asumir un SN levemente más alto, ¿verdad? Que o igual o mayor al que calculamos. Sin embargo, por criterio, uno podría decir que siempre que esté calculando el espesor de la superficie del ruedo, puede ser un poquito menos conservador y más bien tratar de redondear, hacer un redondeo matemático al entero más bajo. Por ejemplo, en este caso a 16, porque 6,39 es igual exactamente a 16,23. Entonces yo voy a decir que mi carpeta asfáltica es de 16 centímetros. Entonces devuelvo esos 16, los divido entre 2,54 y me va a dar 6,29.
por ahí, 6,29, redondeado 6,3 pulgadas. Esto para utilizarlo para calcular el nuevo SN1 ya con el asterisco, que me da como resultado 2,7. Si ustedes ven es casi igual, pero conforme avanzamos en el cálculo de espesores cambian un poco más todavía. Entonces ya tengo que la superficie del ruedo va a medir 16 centímetros, ¿cierto? Aquí estamos ya con esto. Y tenemos el SN sub 1 asterisco, que lo vamos a necesitar. Recuerden que por el enunciado que hicimos hace rato de las fórmulas, lo vamos a necesitar más adelante. Hacemos exactamente lo mismo, muchachos. De aquí, es más, de aquí hacia atrás es lo mismo. Son los mismos datos, ¿verdad? Entonces los trazos son los mismos. El que va a pasar, el que va a cambiar es este. ¿Por qué va a cambiar este? Estamos calculando la base. Entonces vamos a usar el módulo de resiliencia de la subbase que dice que es 14.000. Más o menos, si esto es 15, por ahí, ¿verdad? Más o menos calculado, vamos a pasar por aquí abajo. Intersectamos acá y tiramos una horizontal y una vertical donde se intersecte con el delta PSI, ¿verdad? Más o menos, yo dije que era 3,6, alguien puede decir, bueno, es 3,55, no sé, pero para eso después vamos a calcular ya con ecuación y no con el nomograma. 3,6 sería el SN2, de todos modos, ya aplicado como tal, para sacar el espesor no va a hacer un desplome. Entonces, calculamos el A sub 2 por medio del gráfico, pero aquí tenemos también la ecuación, ¿verdad? Entonces, sustituimos, ahora sí son los 30.000 PSI, ¿verdad? Aquí no vamos a tomar el módulo resiliente de otro material, vamos a tomar el tal cual, el que estamos calculando. 0,14, ok, aplicamos la ecuación, sustituimos, ¿verdad? El SN2 es el que acabo de calcular, el SN1 fue el que hice del retrocálculo o del recálculo que hice anteriormente, ¿verdad? Cuando teníamos el 2,75 y pasamos a 2,7. A sub 2 es 0,14 por 0,8 que es dado, ¿verdad? Por el coeficiente de drenaje. Esto me da 8,03 pulgadas. Aquí, por ser la base, la subbase, sí podemos aplicar directamente el criterio de que lo vamos a subir. Podemos hacerlo al entero positivo más cercano, hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si tenemos 8,03, lo pasamos a 9 pulgadas y 9 pulgadas son aproximadamente 23 centímetros. Ya tendríamos 23 centímetros de base. Esa sería ya la base, ¿de acuerdo? Calculamos el SN2 ya no con 8,03, sino que aplicamos el 9 pulgadas por 0,14 por 0,8, que es 1. Ve que ahora sí cambia ya bastante, de 3,6 a 1. Y lo guardamos ahí porque lo vamos a necesitar más adelante, con una base de 23 centímetros. Ahora calculamos el SN3, que dijimos cuando enunciamos todo esto que iba a ser igual al SN. Hacemos lo mismo, nada más que cambiamos este trazo de aquí, que ahora ya no va a ser el módulo de resiliencia que teníamos anteriormente, sino que va a ser el D que está por debajo de la subbase, que es el de la subrasante. 5.000, trazamos las líneas y más o menos, bueno, aquí yo puse 4,8, pero realmente 5 casi. Pero igual, digamos, es un tema, repito, por ser gráfico, hay que cambiarlo, poner 5, pero si no habría que cambiar todo en adelante. Entonces dejémoslo de momento 4,8. Sustituimos en la ecuación, ¿verdad? En la función, en la fórmula, 4,8 menos 2,7 que veníamos arrastrando, más 1 que obtuvimos del ejercicio anterior, sobre 0,105, que es lo que obtengo al aplicarlo en el gráfico. Sin embargo, también lo puedo verificar en la ecuación. Aquí me da levemente diferente. Por 0,9 o 0,9, que es el coeficiente de drenaje de la subbase. Esto me da 11,64 y aplicando el mismo criterio, ¿verdad? Lo redondeo a 12 y esos son 30 centímetros de subbase. Ahora, vuelvo a calcular el SN3 asterisco porque todavía me falta hacer una verificación de la forma de la estructura y me da 1,13 y lo guardo también ahí. Ya tendría el SN1, SN2 y SN3 que deben ser sumados, ¿verdad? Con el asterisco, sumados mayor al SN general, que era el 4,8 que obtuve directamente del cálculo anterior de la ecuación grande. Y efectivamente esto es 4,83, que es levemente mayor. Entonces estamos cumpliendo la relación de forma y si no la cumpliéramos tenemos que hacer una nueva iteración.
Entonces, el paquete estructural quedaría de 16 centímetros de carpeta, 23 de base y 30 de subbase. Esto sería lo que hay que construir, ¿verdad?, en campo para satisfacer las cargas durante esos 15 años con materiales que tengan las características que estaban enunciadas en la tabla al iniciar, ¿verdad? Evidentemente, digamos, hasta aquí sería la parte empírica, ¿verdad? Sin hacer, digamos, eh, ningún análisis por fatiga, ningún análisis mecánico. Hasta aquí tendríamos la parte empírica del diseño de espesores ASH. Yo sé que se van a ir resolviendo las preguntas, pero no hay otra forma de que salgan dudas y que yo pueda responderlas más que haciendo un trabajito, ¿verdad?, en clase, como el que tenemos aquí. Se los voy a explicar, ¿verdad? Perdón. Entonces, se desea realizar un diseño de pavimento flexible de una importante carretera nueva de 4 carriles, 2 por sentido, para 15 años. La información de los drenajes es la siguiente. La subbase drena el 50% de su saturación en 4 horas. La base drena el 85% de su saturación en 23 horas. Se asume una estación de invierno de 7 meses. Y dice que utilice 1 como factor de corrección por carril de diseño. O sea, que utilicen el 1, que no quede como a criterio, ¿verdad? Para poder tener resultados más homologados ahí. Vienen los aforos y vienen las tasas de crecimiento para cada uno de los tránsitos. Y además tenemos, bueno, hay que calcular los equivalentes, eso sí, pero tenemos la confiabilidad, la desviación estándar combinada, el módulo de elasticidad de la capa asfáltica, el CBR de la base, el módulo de resiliencia de la subbase y el módulo de resiliencia de la subrasante. Ustedes tendrán que calcular igual los coeficientes de drenaje. Esta tasa de crecimiento hay que buscarla, aquí yo se las doy, ¿verdad? Evidentemente, y les daba estos otros parámetros. El factor de crecimiento, ¿verdad? ¿Basados en qué? En los años de diseño, el periodo de análisis. Recuerden que pasamos del aforo diario, el tránsito promedio diario promedio, a un tránsito anual multiplicando por 365. Eso ya lo habían hecho ustedes en sus tablas. Después lo pasábamos a un tránsito de 15 años, multiplicándolo por ¿cuál? Por el factor de crecimiento que venía de la tabla, en la cual asociábamos el periodo de diseño con la tasa de crecimiento para pasarlo a el tránsito de todos los 15 años para cada tipo de vehículo, ¿verdad? Para automóvil, autobús, carga liviana, etc. Ahora sí, cuando eso lo teníamos, lo multiplicamos por un factor de camión o un factor de equivalencia. ¿Para qué? Para mayorar o para corregir el tránsito y pasarlo a ejes equivalentes, o sea, una unidad que fuera toda la misma, para poder sumarlo y corregirlo, tanto por dirección como por carril, y tener ya los ejes equivalentes para entrar a la ecuación aquella larga de Ashton, ¿verdad? Aquí está la tablita con la cual nos basábamos para el tema del factor por carril o corrección de carril. Ya habíamos explicado por qué. Porque evidentemente no toda la carretera va a tener todo el tránsito al mismo tiempo en un carril. Entonces hacemos una corrección. Esto nos daba aproximadamente esto, ¿verdad? Por aquí ya tenemos todos los datos, calculábamos, o más bien de las tablas, como teníamos la información de los materiales, sacábamos el coeficiente de drenaje para cada uno, que en este caso era 1, ¿verdad? Si tienen una duda del procedimiento, me avisan, ¿verdad? Y entonces ya íbamos a tener completo. Bueno, sacamos también el índice de serviciabilidad o el delta de PSI, que era para pavimentos flexibles 4.2, el índice inicial. Y para caminos muy importantes, ¿verdad? Porque el enunciado lo dice, es una ruta importante de 2 carriles, troncal, entonces, pues para nosotros es un camino de importancia. 2,5, 4,2 menos 2,5 nos da 1,7 y 1 y 1 de coeficiente de drenaje. Ahora entonces íbamos a aplicar cada una de íbamos a aplicar la fórmula para buscar los SNs del 1 al 3, ¿verdad? En ese orden descendente con respecto a las capas que teníamos de la estructura. Había que hacer un pequeño cálculo aquí auxiliar porque yo lo que les daba era un CBR y que de hecho lo que ustedes van a obtener del medio es un CBR del material, entonces tienen que hacer la conversión. Esto aproximadamente son 29,000 PSI para entrar en la unidad de la ecuación. Y esto
Despejado, más o menos, bueno, más o menos no, es 2,7 el SN1, el número estructural 1 para la superficie roja. Ahora con esto íbamos a calcular con la fórmula, ¿verdad? Y el módulo de módulo de elasticidad de la capa asfáltica, el número estructural A sub 1 y a sustituir los datos, ¿verdad? Entonces 2,7 entre 0,43 era 6,27 pulgadas, que es igual a 15,92 centímetros, que es equivalente a 16 centímetros, ¿verdad? Lo redondeamos y volvemos a pasar esto a pulgadas, ¿verdad? Aquí, 6,29 por 0,43 nos da 2,71 para una carpeta asfáltica de 16 centímetros, ¿verdad? En esto nos queda la carpeta asfáltica. Y guardamos este 2,71 porque lo vamos a requerir más adelante. Para el SN2, recuerden, aplicábamos la misma fórmula. ¿Con cuál diferencia? Con lo que cambiamos es el módulo de resiliencia, recuerden, ¿verdad? El módulo de resiliencia es el que se cambia en cada uno de los retrocálculos. Esto nos daba 3,68 y, bueno, calculando el coeficiente estructural de esa capa, ¿verdad? Sustituimos en la fórmula 29.000, nos daba 0,134 y sustituimos en la fórmula grande 368, perdón, menos 271, que era el SNI sub 1 asterisco que teníamos, sobre 0,134 por 1, nos da 7,23 pulgadas, que es igual a 18,38, que redondeamos a 19 centímetros. Tenemos una base de 19 centímetros con un nuevo SN2 asterisco de 1,01, ¿verdad? Sustituyo aquí los 19 centímetros convertidos a pulgadas, ¿verdad? Que ya serían 7,48, por el coeficiente estructural 2, por el coeficiente de drenaje 2, que es de la subbase, 1,01. Y lo guardo ahí, me lo llevo, ¿verdad? Bueno, la base de 19 centímetros, me lo llevo. Calculo en SN3, que era igual al SN general, ¿verdad? Que lo vamos a requerir también, cambiando el módulo de resiliencia y me da 4,92. Calculo el coeficiente estructural 3, sustituyendo el módulo de resiliencia de la subbase, me da 0,077. Sustituyo datos, ¿verdad? Aquí había jalado el 2,7. No, 2,71. Un horror. Bueno, 2,71. Aquí hay que corregirlo. 1,02 sobre 0,077 por 1 nos daba 15,58 pulgadas, 39,58 centímetros, aproximadamente lo redondeamos a 40 centímetros, entonces nos queda una subbase de 40. Sacamos un SN3 con asterisco, pasando los 40 a pulgadas, que eso me da 15,74 pulgadas, y nos da un nuevo número de 1,21. ¿Para qué? Para hacer una revisión de la forma. ¿Qué tiene que cumplir? Que el SN general, que fue el que obtuve cuando obtuve el SN3, sea menor o igual a la sumatoria de los tres SN 1, 2 y 3 con asterisco. Se cumple, ¿verdad? Estamos ok. Y vamos a tener, aquí yo redondeé esta un poquito, ¿verdad? 20 para tener números más cerrados, ¿verdad? Una base, subbase de 40, base de 20 y una revestimiento asfáltico, carpeta de rueda asfáltica o concreto asfáltico, capa de rodadura asfáltica, como lo quieran llamar, de 16 centímetros.